8:45 en este gobierno de la mañana Z101 y es el momento de escuchar el comentario de Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, en el día de ayer continuó el trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura en la realización de las entrevistas a los diferentes aspirantes a formar parte del Tribunal Superior Electoral. En el día de ayer se entrevistaron unos 18 aspirantes a ocupar una posición en esa importante, como le dicen en la República Dominicana, alta corte, ¿verdad? Le dicen las altas cortes al Tribunal Superior Electoral, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional. Bueno, pues el Tribunal Superior Electoral, que es el que en este momento están las aspiraciones para formar parte del mismo, ayer tuvo una participación muy interesante. El actual presidente de ese tribunal, el señor Marcos Cruz García. Marcos Cruz García, que es actual presidente del Tribunal Superior Electoral y que aspira a continuar en esa posición dentro de ese tribunal colegiado. Y ayer vimos una participación muy activa de la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito. Doña Miriam le hizo varias preguntas al actual presidente del Tribunal Superior Electoral, sobre todo con el ambiente de trabajo que ha primado en esa institución luego de que él asumiera la presidencia del tribunal. Todos ustedes saben que cuando escogen como presidente de la Junta Central Electoral al doctor Román Jaques Liranzo, que lo hace el Senado de la República, de las ternas que allí se presentaron, bueno, inmediatamente esa posición que él ocupaba, que él era el presidente del Tribunal Superior Electoral, quedaba vacante. Pero como cada miembro o cada juez del Tribunal Superior Electoral tiene su suplente, lo que se hizo inmediatamente o en los días subsiguientes fue elevar a la categoría de presidente del tribunal, titular y presidente del tribunal, al señor Marcos Cruz García. Eso no cayó muy bien, sobre todo en los que ya formaban parte del tribunal como jueces titulares, porque se tenía la idea, y yo entiendo hasta cierto punto equivocada, de que el Consejo Nacional de la Magistratura debía escoger quién sería el que iba a sustituir a Román Jaques Liranzo. Eso se llegó a hablar, eso se llegó a decir. Incluso recuerden ustedes que en ese momento se estaban escogiendo nuevos miembros del Tribunal Constitucional, nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Y en algún momento se dijo, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura debería aprovechar para ver quién va a sustituir a Román Jaques Liranzo. No, no es así, porque cada juez tiene su suplente y cuando ese juez no puede ir a una audiencia, ese suplente sube por él. Cuando ese juez se enferma, que no puede ir a las audiencias, ese suplente sube por él. Si ese juez fallece, bueno, pues lógicamente que ese suplente va a estar por él. Y en este caso, como tal, ocurrió cuando Román Jaques Liranzo renuncia para pasar a ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral, a quien le correspondía legítimamente ocupar esa posición era al señor
Marcos Cruz García, que fue quien lo hizo. Eso es así, y además entonces completar el tiempo para el cual fue elegido Román Jaque Liranzo en ese Tribunal Superior Electoral. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque ya por eso se están haciendo estas evaluaciones, porque era simplemente completar el tiempo que quedaba de gestión, en este caso al presidente Román Jaque Liranzo en aquel momento del TSE, y a los demás miembros también y suplentes de este Tribunal Superior Electoral. Esa situación... Vamos a excusar la breve interrupción, espero que sea más breve de la cuenta. Nayib Chaede, Calderón y Villaverde, profesor de las nuevas generaciones de comunicadores dominicanos, y también profesor de veteranos, de la manera, para destacar la manera como ha subido, cómo se ha elevado en la profesión Nayib Chaede. La que no quedó satisfecha, a mi juicio, ella quizás debe explicarlo un poco más, de esa reunión fue la propia Procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito, porque ella dijo que aquello le parecía estar en un ambiente surrealista, y los que conocemos un poquito de esas cosas sabemos lo que es el surrealismo, sobre todo en las expresiones culturales y en las expresiones aplicadas a la política para fines de una crítica sutil. De manera que quiso decir ella de que el ambiente de ayer al que tú te refieres la dejó como si estuviera en el mundo surrealista. Porque ella entiende, don Álvaro, de que real y efectivamente la llegada del señor Marcos Cruz García a la presidencia del TSE causó un malestar a lo interno de esa institución. Y fue así en principio, pero el malestar se generó principalmente entre los 4 jueces titulares de ese tribunal. Ella sabe algunas cosas internas del Tribunal Superior Electoral que el señor Cruz no expuso ayer durante esas explicaciones que él dio. Hubo una serie de cuestionamientos también con el tema administrativo, el uso de una tarjeta de crédito, de unos gastos que en su momento el señor Marcos Cruz le dio explicaciones al país de qué él había encontrado y qué había sucedido con esos cuestionamientos que se hacían en aquel momento del manejo administrativo del Tribunal Superior Electoral. Ayer vimos a una magistrada Miriam Germán Brito hasta cierto punto inquisidora, porque insistía en la pregunta y se la cambiaba, pero era por el mismo lado que iba la cosa. Perfecto, esa es la función de un consejero. Esa es la función de un consejero, de uno que forma parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Interrogar, preguntar, indagar, buscar la manera de sacar todo lo que pueda de ese aspirante que tiene ahí frente a él en ese momento. O sea que yo no creo... Yo me aparto del tema, lo dejo en manos de un jurista, lo dejo en manos de uno que fue 5 años en una universidad para salir con el título de abogado, Nayib Chaede. Yo solamente le pediría, a propósito de lo que dice Nayib, de la compulsión surgida en torno a una pregunta, que busquen la obra de André Breton, el gran autor francés, y entonces con eso usted va a darse cuenta que quiso, en cierto modo, decir ella, que es una mujer intelectual, que es una mujer muy culta. Por cierto, André Breton era un amigo de República Dominicana, vino aquí 2 veces y tuvo grandes elogios para la poesía dominicana. Lo dejo en manos tuyas, Nayib.
Definitivamente, don Álvaro, que la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, no quedó satisfecha con las respuestas que estaba dando el señor Marcos Cruz García. Por más esfuerzo que él hizo de tratar de satisfacer la inquietud que ella tenía, al final no lo logró, porque terminó diciendo precisamente lo que usted planteó hace un momentito, de que parece que estamos en un mundo surrealista. Dijo ella, ya para terminar esa entrevista al señor Marcos Cruz. Ahora, ¿qué para mí es lo más importante en todo esto? Y es lo que el país debe observar con mucho cuidado, con detenimiento. Lo más importante es que debemos vigilar el proceso de selección de esos nuevos jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral, para que no ocurra lo que ocurrió con el anterior, con el actual y anterior, porque ya va saliendo, con el tribunal saliente y con algunos, y con el otro miembro ya que no está en el tribunal, que esos miembros titulares, la mayoría de ellos están vinculados a intereses de partidos políticos, y por eso vimos muchas decisiones que son cuestionables de este tribunal durante todo el proceso, antes y después de las elecciones. Entonces quedan pendientes dos cositas. Una que puede tener interés para todos nosotros y para los oyentes, y la otra que es una pendejada mía. ¿Cuál fue la pregunta de Miriam? La pregunta que provocó lo que tú dices, casi un cuestionario inquisidor. Ella le preguntó a él que a raíz de la llegada de él hubo una serie de problemas a lo interno del Tribunal Superior Electoral, como que no había armonía dentro de la institución, que no había ese trabajo, como que no había esa mística de trabajo, luego de él llegar por serios inconvenientes a lo interno, o sea que no se llevaban bien, don Álvaro. Ella quiso decir como que no había un buen ambiente de trabajo dentro del Tribunal Superior Electoral con la llegada de él. Y él entonces empieza a decir que no, que como en todos lugares hay diferencias, pero que esas diferencias se resolvieron, que en algunas decisiones habían votos disidentes, como es normal que los haya, pero que en una gran parte de las decisiones la votación era unánime. Él estaba tratando de explicar de que sí había un buen ambiente de trabajo en el Tribunal Superior Electoral bajo su presidencia, cosa que le cuestionaba a la magistrada diciendo que ella entendía que era todo lo contrario. Pero no me quiero perder en eso y quiero terminar de la siguiente manera. Lo más importante, como te dije, la pendejadita mía de siempre. El presidente del Tribunal Superior Electoral no es un asunto legal, no es un asunto electoral, es un asunto político y ya está elegido. Bueno, pues yo espero que no sea de esa manera, don Álvaro. Espero que podamos tener un Tribunal Superior Electoral compuesto por jueces que no dependan ni estén vinculados a partidos políticos.